programa de hoy, desde Cuba, la Iglesia Católica y los jóvenes, conoceremos el entusiasmo con el que sale adelante esta pastoral en medio de la muy difícil situación del país. 2 seminaristas y un misionero mueren en accidentes de tránsito en Colombia. Desde Perú, el Señor de los Milagros recorre la capital encendiendo el fervor de multitudes. Informe revela opacidades en el financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos los detalles. Hoy es la fiesta de San Lucas Evangelista. Conoceremos más sobre la vida del médico apóstol de Jesús. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros en nuestro programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos la noticia desde Lima, Perú. Ahí estuvo nuestro corresponsal Nicolás García en medio de la procesión del Señor de los Milagros. Aquí la iglesia Las Nazarenas en el corazón de Lima. Minutos antes de las 5 de la mañana, llena de cientos de fieles que venían a acompañar la imagen del Señor de los Milagros y escuchar la primera misa. Al finalizar la misa, los cargadores elevaron el anda y empezó el recorrido. Eran las 6 de la mañana. Fuera de la iglesia Las Nazarenas se realizó la misa central presidida por Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, acompañado de gran parte del clero limeño. Y también hay país cuando hay personas cuerdas, con corazón. ¿De acuerdo? Hay vida en la iglesia cuando hay sacerdotes, religiosas, como las nazarenas, como ustedes, como laicos que participan en diversos grupos, y somos el corazón de la iglesia. Las calles de Lima estaban repletas. Muchos fieles venían por primera vez luego de 2 años de pandemia. Para agradecer a Dios que estamos aquí vivos con esta pandemia y por devoción desde pequeña y toda mi familia siempre venimos aquí. Acá estoy con mi nieta. Hay mucho que agradecer al Señor, hijo. Tengo mucha fe, muy creyente, porque él me sanó a mi hijo cuando tuvo un accidente automovilístico del cerebro. Y siempre he creído y he tenido fe, mucha fe, desde muchos años, no es desde ahorita. Delante del anda iban las tradicionales sahumadoras, mujeres que caminan de espaldas, mirando el anda como signo de reverencia. El significado del sahumerio es la purificación. Ellas purifican el camino por donde pasa la imagen del Señor de los Milagros. A pedirle muchos favores y agradecerle por todo lo que ha hecho en el tiempo de la pandemia. Que nos bendiga y que haya paz en el mundo. Para dar gracias a Dios todo lo que tenemos y también pedir a Dios que nos protege de todo lo que estamos pasando, ¿no? Algunos fieles vienen desde que son niños y no han perdido la devoción con el pasar de los años. Sus mamás los traían y ahora ellos traen a sus madres a la procesión. Estamos viniendo a aclamar a nuestro Padre Rey, como todos los años lo hacíamos. Es una costumbre que nosotros tenemos desde muy niños, que nuestros padres nos criaron con esa incentivación. Todos los años, desde muy niños, nosotros venimos así. Ella nos traía. Como todos los años vengo, y ahora más que mi mamá está en el cielo y ella también venía a ver al Señor de los Milagros. La procesión del Señor de los Milagros tiene 2 visitas muy importantes este día. Pasará por los hospitales públicos Guillermo Almenara y Hospital 2 de Mayo, donde los pacientes esperan las gracias del Cristo Moreno para poder sanar sus enfermedades o la fortaleza para poder sobrellevarlas. Las tradicionales alfombras de flores desplegadas para el paso de la procesión. El destino final del recorrido es la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, donde la Santa Imagen pasará la noche para volver a salir en la mañana siguiente de regreso a la iglesia Las Nazarenas. En Lima, Nicolás García, EWTN. 2 seminaristas y un misionero murieron en 2 accidentes de tránsito en Colombia el fin de semana último. El seminarista Jorge Matamoros y el misionero de la comunidad Minuto de Dios, Jesús Medina, fallecieron en un accidente de tránsito junto a otros 2 pasajeros, entre ellos un menor de edad. Fue el pasado viernes 14 de octubre cuando el ómnibus en el que viajaban rodó 100 metros en la zona llamada el Cañón de las Hermosas en Tolma, según el obispo de Espinal, Monseñor Miguel González.
El padre Virgilio Bedoya quedó herido junto a otros 13 viajeros. Mientras que en otro lado del país, en la carretera panamericana, en el departamento de Nariño, la volcadura de un bus de pasajeros dejó como saldo 20 muertos, entre los cuales figura el seminarista Carlos Mario Acosta Guerrero, de 23 años, de la diócesis de Tumaco. A partir de hoy, Dios mediante, iniciamos nuestra cobertura en Cuba. En este país hay mucho que contar sobre la Iglesia Católica. Nuestro corresponsal Adrián Martínez nos presenta su primer reporte desde La Habana. Me encuentro en La Habana Vieja. Detrás de mí, la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana, el lugar donde el pasado 1 de octubre se celebró la ordenación episcopal de Monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martínez, el 15º obispo auxiliar de esta arquidiócesis. La solemne celebración eucarística fue presidida por su eminencia reverendísima Juan de la Caridad, cardenal García Rodríguez, arzobispo de esta iglesia metropolitana, y concelebrada por casi toda la totalidad de los obispos de Cuba y otros venidos desde el exterior para la ocasión. Una auténtica fiesta de fe de toda la diócesis que participó con la peregrinación de cientos de fieles que abarrotaron el templo catedralicio. Monseñor Eloy, a sus 45 años, es el obispo más joven de la Conferencia Episcopal de Cuba, en la que 7 obispos superan los 70 años de edad. El anterior nombramiento episcopal fue el del misionero argentino Monseñor Marcos Pirán como obispo auxiliar de Holguín. Un obispo animado, como suele continuamente repetir Monseñor Domínguez, que se caracteriza por su cercanía a la gente y su espíritu alegre y jovial, que despierta no solo simpatía, sino también sueños y esperanza en medio de los tiempos actuales que vive la nación. La iglesia habanera está estructurada en distintos servicios pastorales para el acompañamiento de los fieles. Uno de ellos es la pastoral juvenil, que agrupa a los jóvenes católicos de entre 15 y 30 años. Recientemente hemos conversado con el padre Jorge Luis Pérez Soto, quien ha sido durante 6 años su asesor. La pastoral juvenil es un servicio de acompañamiento de la iglesia a los procesos juveniles y al mundo de los jóvenes en general. El universo que abarca la pastoral juvenil no solamente son los jóvenes de nuestras comunidades cristianas, indudablemente ellos son los primeros destinatarios de nuestro accionar pastoral, pero luego la pastoral juvenil es la preocupación de la iglesia por alcanzar a los jóvenes en todas las situaciones de vida donde se encuentren y llevarles allí el Evangelio Salvador de Jesucristo, un evangelio para que ellos tengan vida en plenitud y alcancen la felicidad en Cristo. La juventud cubana vive dificultades propias del tiempo presente y de la cultura global, con sus desafíos y dificultades. A estas se suman además las particularidades de la situación cubana, marcada por la falta de horizontes de realización personal que se expresan en la actual crisis migratoria y las tensiones internas que se establecen entre el establishment cubano y las voces contestatarias que surgen, sobre todo en las generaciones más jóvenes que ya no se sienten identificadas con la ideología del proceso revolucionario y abogan por unos cambios necesarios hacia la democratización de la sociedad civil, actualmente marcada por el autoritarismo de Estado. Y esa ha sido para mí una clave muy importante de estos 6 años de trabajo de pastoral juvenil. Que la pastoral juvenil se convierta no solamente en un recurso, en unas capacidades que la iglesia dispone en favor de los jóvenes, sino también que los jóvenes se movilicen en servir a la iglesia, porque como enseñaba San Francisco de Asís, es dando que se recibe. Acompañar estos procesos desde la fe y dando razones de esperanza desde el Evangelio es un reto permanente que exige entrega, sacrificio, oración, creatividad, cercanía y confianza en la gracia de Dios y en las capacidades de los jóvenes. Entre dificultades e ilusiones, la Pastoral Juvenil de La Habana lucha por ser fiel a su lema de ser hoy el presente esperanzador de la Iglesia. Desde La Habana, Adrián Martínez para EWTN Noticias. Desde hace algunos días, miles de migrantes, mayormente venezolanos, cruzan el norte de Colombia camino hacia Panamá como parte de la ruta a los Estados Unidos. El obispo de Apartadó, en Colombia, Monseñor Hugo Torres, llamó a los fieles y personas de buena voluntad a donar alimentos para socorrer a estos migrantes que viven una crisis humanitaria. En un comunicado publicado el 13 de octubre, Monseñor Torres dijo que diariamente llegan y salen de Necoclí de 1.800 a 2.000 personas y que el 30 de septiembre 46.298 caminaron por el Darién, sin contar los que salen por otras rutas.
El Centro Global de Derechos Humanos publicó un informe este mes en el que alerta sobre serios problemas en el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformados por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo indicó en el balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009 a 2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada. Aquí los detalles. El Centro Global de Derechos Humanos publicó este mes un informe en el que alerta sobre serios problemas en el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos tribunales recurren los ciudadanos cuyos gobiernos están adscritos al Sistema Interamericano de Justicia. Los litigantes lo hacen buscando la justicia que les parece no encuentran en sus países en materia de derechos humanos. Mira, lo que demuestra este informe es que la OEA realmente se ha convertido en un instrumento que está al servicio no solamente de un movimiento globalista que intenta imponer una agenda que es totalmente contraria a los valores de las personas en las Américas, sino que además está siendo también utilizada como un instrumento por países que no forman parte de la Organización de Estados Americanos, aceptando un dinero para avanzar casos específicos. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se financian con fondos de la OEA y donaciones de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Pueden ustedes consultar el informe como en el año 2016 la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forman parte de la Organización de Estados Americanos, recibieron dinero por parte de una agencia de España. Esta agencia le otorga este dinero con un objetivo específico, es decir, no es una donación que esté libre para que se avance el sistema de derechos humanos como ellos lo proponen en un inicio, sino en realidad lo que hacen es dar este dinero para avanzar y así lo especifican los temas de orientación sexual e identidad de género. Precisamente la investigación del Centro Global de Derechos Humanos revela que desde el 2009 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo destinó más de $4 millones a la Corte Interamericana para diversos proyectos. En el 2016, la ONG española aportó fondos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que realice un proyecto llamado Protección de Víctimas y Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del proceso. El informe del Centro Global de Derechos Humanos también reporta otro caso que se remonta al 2016, Duque versus Colombia, una denuncia por supuesta responsabilidad internacional del Estado de Colombia por no permitir a Ángel Duque obtener una pensión de sobrevivencia tras la muerte de su pareja del mismo sexo. La Corte Interamericana falló a favor de Duque. El Centro Global de Derechos Humanos advierte que este es un claro caso que demuestra la imposición de nuevas obligaciones de los tribunales del Sistema Interamericano de Justicia en favor de las personas con atracción al mismo sexo. Bajo estos argumentos, la propuesta del Centro Global de Derechos Humanos es que los aportes extraordinarios puedan seguir existiendo, pero sin que la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprometan sus sentencias por la fuente de estos aportes. Asimismo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben desarrollar una mejor rendición de cuentas que asegure una verdadera independencia.
El obispo de Córdoba, en España, Monseñor Demetrio Fernández, llama a preparar nuestro corazón y nuestro bolsillo para ser generosos en el Día Mundial de las Misiones que se celebra el próximo 23 de octubre. El obispo ha desarrollado el lema de este año, seréis mis testigos. Con esto explica que la evangelización no se realiza por la repetición de algo aprendido, sino por la transmisión de algo recibido, de la propia experiencia. Escuchemos ahora al padre Javier Alexis Gil, director de las Obras Misionales Pontificias en Colombia. Queridos hermanos, un saludo muy cordial en el Señor Jesús. Estamos aquí en Bogotá, en uno de los límites ya con la montaña. Estamos en el barrio El Ensueño. Aquí hay muchos habitantes, muchos que en condiciones pues infrahumanas, y pues ellos tienen su fe y aquí está presente la iglesia. Ellos han querido dejar incluso este lotecito y este inicio para iniciar el proyecto de, pues, con el favor de Dios, una futura parroquia. Hermanos, el octubre, mes de las misiones, para apoyar la labor de los misioneros, aquí hace presencia la parroquia, hay un sacerdote que atiende, y además de esta región, pues otra gran región, se necesitan más misioneros. Por eso los invitamos para participar en este mes de octubre con oraciones, con sacrificios y también con la ofrenda económica para las misiones, y poder vivir con alegría y con fe el lema de este año, para que sean mis testigos. Bendiciones a todos. Vamos a una pausa y al volver, hoy es la fiesta de San Lucas Evangelista. Conoceremos más sobre el santo médico y apóstol de Jesús. Además, les contamos la historia del sastre del Vaticano, un modisto que dejó la alta costura. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy la iglesia recuerda a San Lucas Evangelista, conocido como el portador de luz. Bueno, según la historia, San Lucas nace en Antioquía, en el seno de una familia pagana. Según algunos indicios también se dice que era médico y que se convierte a la fe hacia el año 40. Acompaña a San Pablo en el viaje apostólico y además en el tramo final de su vida, en el momento de la prisión de San Pablo. Sabemos pues que es el autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, que es el que nos ha dado a conocer también pues la infancia de Jesús y el que ha recogido algunas de las parábolas más conmovedoras de la misericordia divina. Creo que la importancia pues del evangelista radicará también de cada estudioso, de quien lo vea, pero yo creo que desde lo llano es ver también lo primordial del evangelio, que contiene pues la vida de Jesús, que nos invita pues siempre a imitarle, a encontrarnos también con esa doctrina fundamental que refleja San Lucas acerca de la humildad, la pobreza, la aceptación de la cruz de cada día, la sinceridad, la penitencia, y cómo esto pues se convierte en nosotros también en vínculo para imitar a Jesús y acercarnos a todos los necesitados, ¿no? Además, bueno, San Lucas también tiene otra importancia que refleja muy bien pues el alma y el espíritu de la Virgen María, de ahí que se le conozca como el pintor de la Virgen. Creo que el poder imitar y vivir la misericordia divina para con los más necesitados se conoce pues del Evangelio que está dirigido a los Anahuim de Yahvé, a los pobres de Yahvé. Y es como pues imitar la misma acción de Jesús en medio del Evangelio, aquel que se acerca incluso pues a los pecadores. Entonces vemos por ejemplo el relato del perdón a la mujer arrepentida, Jesús que entra pues con Zaqueo a su casa, Jesús que promete el reino al ladrón arrepentido, la mirada de Jesús hacia Pedro para pues transformar su corazón, la misma oración de Jesús en la cruz por quienes lo han crucificado, y es como cada uno de nosotros puede vivir también esta acción misericordiosa con todos los necesitados a los cuales nos encontramos. Y es como también parte del Evangelio es pues vivir constantemente en la búsqueda de salvar a todos aquellos que se encuentran perdidos en el mundo.
Entre otras noticias, la partida de defunción de Simón Bolívar, extraviada durante 190 años, fue hallada en una caja fuerte que estaba empotrada en la pared de la sacristía de la Catedral de Santa Marta en Colombia. La información la dio el historiador William Hernández Ospino, quien relató que la ubicación del documento fue posible gracias a una exploración que se hizo en la catedral con la autorización del obispo emérito de Santa Marta, Monseñor Hugo Puccini. Según la prensa local, el historiador relató que después de muchos meses de búsqueda, vio una llave sobre una pared de la sacristía de la Catedral de Santa Marta y sospechó que ahí había algo. Con el apoyo del obispo, un albañil raspó la pared y descubrieron la caja fuerte. El acta de defunción señala que Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y que estuvo casado con Teresa del Toro. Además, narra el funeral de alto rango que recibió e indica los nombres de los sacerdotes que participaron en la ceremonia oficiada por el padre José Arenas en la catedral. Quien en su día fue sastre de alta costura, ahora trabaja duro tras los muros de la Ciudad del Vaticano personalizando sotanas de cardenales y uniformes de la Guardia Suiza. Hace 22 años que Eti Ciccioni confecciona a mano prendas clericales. Más de su historia en este reportaje del programa Vaticano de EWTN. Medidas, alfileres, corte y coser. El que una vez fue un modisto de alta costura ahora trabaja fuerte detrás de las paredes de la Ciudad del Vaticano, confeccionando a medida sotanas de cardenales y los uniformes de la Guardia Suiza. Ya son 22 años en los que Eti Ciccioni hace a mano prendas clericales. Me gusta mucho el ambiente de sastrería y también porque yo dedico muchas horas a esto, pero nunca es pesado. Yo amo este trabajo de la forma como lo hago. Eti viene de una ciudad pequeña en el centro de Italia. Ahí empezó a trabajar con agujas e hilo cuando tenía 17 años. Inició su profesión en la moda femenina. Inicialmente no estaba interesado en trabajar como sastre del Vaticano debido a su antigüedad y a una plancha de 8 kilos o más de 16 libras. Pero a través de una serie de eventos y algunas renovaciones en los equipos de trabajo, Eti se ve a sí mismo ahora confeccionando prendas para el Vaticano y para muchos clérigos. Con la ayuda de su asistente Carmelo Cándido y bordados hechos por costureras de su ciudad natal, el trabajo se puede hacer. A diferencia de la alta costura, el trabajo aquí es repetitivo pero próspero. La diferencia es enorme porque el mundo de la alta costura cambia continuamente y entonces hay novedades que se mueven o cambian rápido. En el mundo de la Guardia Suiza y en el de las sotanas, como las de un cardenal, hemos estado haciendo esto por siglos y las cosas siguen igual, cambiando solo en términos de calidad. Eti ha hecho alrededor de 50 sotanas de cardenales, las cuales pueden tomar 4 días hacerlas y costar $1.500 por pieza usando seda italiana color escarlata. Eti se da un tiempo para explicarnos los finos detalles de cada sotana. Aquí tenemos la museta, el roquete y la sotana. La museta es el símbolo de un cardenal. Tiene el color púrpura de un obispo. La roqueta es usada para varias funciones. Esta es una bastante simple. Usualmente está en encaje y debajo está la sotana, la cual está hecha en diferentes colores. En este caso de un cardenal es rojo, púrpura para obispos y negro para sacerdotes ordinarios, pero generalmente la base es siempre la misma. Eti, explíqueme, hay tanto simbolismo en este traje. El color rojo representando la sangre que un cardenal derramaría para defender su fe, y luego estos botones. Hay 33 que representan la edad en que Jesús fue crucificado. Después de años de confeccionar las vestimentas históricas de la iglesia, Eti no solo expandió su carrera profesional, sino también su crecimiento espiritual.
Cualquier cosa que se haga, sea para las guardias, las vestimentas de los cardenales, de un obispo o un simple sacerdote, necesitamos entender que ellos simbolizan la iglesia. Cuando visten sotana, la gente reconoce que el sacerdote representa la iglesia. Eti, en vez de ver su trabajo en pasarelas o revistas de moda, aprecia sus confecciones en una forma diferente. Cuando voy por ahí y veo a la gente deteniendo al sacerdote porque está vestido con sotana, digo que hemos confeccionado algo que los dibuja a ellos, a la iglesia. Para mí, eso es lo importante. También hay amor al hacerlas. A través de los años, Eti ha sido afortunado al conocer a los papas a los que sirve. El Papa Juan Pablo II le dio a él y a su esposa la bendición matrimonial. Benedicto XVI bautizó a uno de sus hijos y se ha reunido con el Papa Francisco 2 veces. Debido a su pasión por la sastrería y el amor por la iglesia, su trabajo es como ningún otro. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.